Muy buenos días, familia, que seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor, esa palabra que transforma vidas, esa palabra que, como la misma Biblia dice, es viva, está viva, es eficaz y útil para nuestra vida. Y en esta ocasión vamos a centrarnos en el versículo 15 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, que dice así: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Debido a la sanidad que Jesús realizó en una sinagoga en un día de reposo, los fariseos se reunieron para organizar cómo le podían dar muerte a nuestro Señor. Y en este versículo, Mateo nos dice que cuando Jesús se entera, supo esto, se apartó de allí. Claro, uno en este momento podría decir que por qué el Señor se tuvo que apartar si Él no tenía nada que esconder. Jesús tenía todo el derecho de permanecer allí y de defender su inocencia. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús no vino a reclamar sus derechos. Jesús no vino a esta tierra para demostrar nada a nadie. Él no pretendía justificar su inocencia, sino que, como la Biblia enseña en diferentes pasajes, en diferentes textos, como por ejemplo en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y en el versículo 38, Jesús ha venido a predicar, a anunciar la palabra. Y como también Lucas dice en su Evangelio en el capítulo 5, versículo 32, que dice que Jesús ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Los cristianos tenemos una misión que llevar a cabo. Y nuestra misión no es defender nuestros derechos, nuestra misión no es demostrar nuestra inocencia cuando nos están acusando injusta o falsamente, sino que nuestra misión está bien detallada en los evangelios tanto de Mateo como de Marcos. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos manda a que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después en el Evangelio de Marcos, esta vez en el capítulo 16 y en el versículo 15, Jesús nos manda a que vayamos por todo el mundo para predicar la palabra, para predicar el Evangelio a toda criatura. Jesús se apartó de ese lugar porque tenía una misión por cumplir. Él sabía que muchas veces, por querer hacer el bien, a los demás eso le iba por querer hacer el bien a los demás, eso le iba a traer consecuencias. El Salmo capítulo 38, versículo 20 dice que por seguir el bien, muchos nos van a ser contrarios. Esto no es fácil de entender, pero es que tristemente es la realidad. Cuando uno se propone obrar decentemente, cuando alguien pretende llevar una vida como Dios manda y ordena en su palabra, verás que no van a tardar en salir los detractores. Y eso es un principio bíblico. Y tratar de ignorarlo es un error. Aquel que piense que por llevar su vida en orden delante de nuestro Dios, todo se va a convertir en un camino de flores, créeme que está enormemente equivocado. Cuando el apóstol Pablo estaba instruyendo a un joven pastor llamado Timoteo, y Pablo le estaba enseñando cómo se tenía que comportar en el ministerio pastoral, le dijo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 12, que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Ahora la pregunta es, ¿cómo responder a esta persecución? Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener claro. Lo primero es lo que Jesús hizo en este versículo 15, que dice que sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Nosotros no podemos ser provocadores del mal. No podemos creernos más valientes que nadie. La Biblia enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 12, que el avisado ve el mal y se esconde. Tú sabes que alguien se ha levantado en tu contra por el simplemente hecho de tu fe, de ser creyente. Uno lo que debería hacer es huir de esa persona. Nosotros no estamos llamados a entrar en guerra con nadie. Nosotros no estamos para entrar en pleitos, sino más bien todo lo contrario. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo en esa preciosa carta que le escribe a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 18, que si es posible en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Así que si alguien se ha levantado en tu contra, si alguien o si estás recibiendo ataques por tu fe o por tu conducta de vida en el Señor,
El consejo que Dios da en su palabra es: evita a esas personas. No entres en conflicto con ellos. Y lo segundo que tenemos que hacer cuando estamos recibiendo persecución por nuestra fe es no dejar que el odio hacia esas personas se albergue en nuestros corazones. Por eso Jesús dejó claro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 35, que nosotros no es que solamente no tengamos el derecho de odiar a nuestros enemigos, sino que además tenemos que amarles y que hacerles bien. Sé que muchas veces nos dan ganas de arremeter contra todos aquellos que nos hacen la contra. Nos dan ganas de arremeter contra todas esas personas que injustamente nos atacan y nos persiguen. Pero la Biblia enseña, en el precioso libro de Proverbios, capítulo 24 y versículo 6, que con ingenio haremos la guerra, con sabiduría es que se tratan estos asuntos. ¿Y sabes qué sucede? ¿Sabes qué pasa cuando obramos conforme a lo que Dios dice en su palabra? Que ocurrirá lo que Mateo nos está diciendo en este versículo que estamos tratando en el día de hoy, en esta mañana. El pasaje dice que Jesús se apartó de allí y que sorprendentemente le siguió mucha gente y que comenzó a sanar a todos. Cuando uno opera como Dios manda, cuando uno no da rienda suelta a sus emociones y se deja guiar por el bendito Espíritu Santo, la bendición de Dios siempre nos respaldará. Jesús estaba en todo su derecho de defender su inocencia, y lo podría haber hecho, claro que sí, pero sin embargo, si lo hubiese hecho, toda esa gente que fue sanada probablemente no hubiesen podido recibir su sanidad. Así que ya sabes, tienes dos alternativas frente a los ataques de los demás. Puedes defenderte y demostrar tu inocencia, o por el contrario puedes obrar como Dios te manda, te ordena en su palabra, y entonces esperar a que rápidamente la bendición de Dios caiga sobre tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque aún en momentos difíciles, en momentos de persecución injusta, Señor, tú nos sostienes, tu mano poderosa nos sostiene. Por eso te adoramos, te alabamos. Señor, gracias por habernos levantado un día más de nuestra cama. Gracias por la vida que nos regalas, Señor. Gracias por tu gracia, por ese favor inmerecido que derramas sobre nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo por nuestros enemigos, por esas personas que quizá se han levantado en su contra. Señor, aunque nuestra carne no quiera, hoy en el nombre de Jesús oramos deseándoles el bien, bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes y así Dios vuelve a regalarnos este bendito privilegio de poder compartir la palabra del Señor, porque a eso hemos sido llamados, a predicar y a ser discípulos. No tenemos otra misión, no estamos aquí con otro objetivo, no estamos aquí para defender nuestros derechos, para justificar nuestra inocencia. Cristo nos tiene aquí para predicar y para ser discípulos. Dios te bendiga.